Si pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo del espectáculo latino, agárrate fuerte, porque lo que acaba de soltar Javier Seriani no es cualquier cosa. No, esto no es una simple nota de color ni un chisme más de pasillo. Es un misil directo al corazón del orgullo artístico de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y lo lanzó con la precisión de alguien que sabe perfectamente dónde duele. El periodista argentino, famoso por su lengua afilada y su cero filtro, volvió a hacer de las suyas en un episodio de Chisme No Like que ya está dando vueltas por todo Internet. Pero esta vez, el fuego cruzó fronteras. Cuestionó nada menos que la autenticidad de las canciones de Nodal y de la heredera Aguilar, insinuando que ninguno de los dos escribe realmente su propia música. Y lo dijo con ese tono tan característico suyo, entre el sarcasmo y la sentencia, que convierte una simple frase en un golpe de knockout mediático. Todo empezó cuando Seriani, entre comentarios sobre la industria musical mexicana, lanzó una de esas frases que te obligan a subir el volumen y quedarte en silencio. Muchos creen que Nodal es un compositor de rancheras modernas, pero la verdad es que hay manos invisibles detrás de sus letras. Lo mismo pasa con Ángela Aguilar, que se vende como una artista auténtica, pero la autenticidad se desvanece cuando no escribís ni una línea de tus propias canciones. Así, sin anestesia. Y mientras su compañera Elisa Beristain intentaba moderar el impacto, él siguió con una sonrisa que decía, «Ya lo solté, ahora que arda el mundo». Y ardió. Porque en cuestión de minutos, las redes se llenaron de fragmentos del programa, con fanáticos de ambos artistas defendiéndolos a capa y espada. «Nodal es un genio musical», escribían unos. «Ángela tiene talento y no necesita escribir para brillar», decían otros. Pero entre tanta defensa emocional, lo que pocos notaron es que Seriani no hablaba solo de ellos, sino de un patrón mucho más grande en la industria, la fabricación de artistas a medida, donde la imagen vale más que la pluma. Y ahí, reconozcámoslo, tocó una fibra que muchos prefieren no mirar. Porque sí, en la música pop latina hay talento real, pero también hay contratos, productores y compositores fantasmas que mueven los hilos desde las sombras. Y lo que Seriani hizo fue simplemente decir en voz alta lo que muchos dentro del medio murmuran en voz baja. No escriben sus canciones no era solo una acusación, era un síntoma, una advertencia, una especie de espejo incómodo para una generación de artistas que viven entre el talento y la mercadotecnia. Lo interesante es que no era la primera vez que el argentino se metía con Nodal. Hace unos meses ya había insinuado que su relación con Ángela tenía más de estrategia publicitaria que de amor real. En aquel momento, todos lo tildaron de exagerado, pero ahora, con esta nueva bomba, las piezas parecen encajar en un rompecabezas mucho más complejo. Y si detrás del romance, de los duetos y de las entrevistas cuidadosamente ensayadas, hubiera un guión más frío, más calculado, escrito no en papel de amor sino en hojas de contrato discográfico, Seriani, con la experiencia de un viejo lobo del espectáculo, no deja nada al azar. Cuando lanza algo así, lo hace sabiendo que tiene algo de respaldo, y aunque no mostró documentos ni pruebas directas, dejó entrever que su información venía de dentro de la industria. En sus palabras, «Yo sé quién les escribe, y sé lo que cobran por dejar que otros firmen las letras como suyas». Una frase que, si bien suena a rumor, tiene el poder de dinamitar reputaciones. Porque en la música, decir que alguien no compone lo que canta es casi tan grave como decir que un chef no cocina sus platos. Ahora bien, pongamos todo en contexto. Cristian Nodal siempre se ha presentado como un artista completo, joven, talentoso, rebelde, con un estilo propio que fusiona el regional mexicano con el pop moderno. Desde sus inicios, se lo comparó con los grandes del género, y su fama explotó no solo por su voz, sino por su supuesta capacidad para componer letras profundas y honestas. Si de repente eso se pone en duda, toda la narrativa que lo rodea tambalea. Y lo mismo ocurre con Ángela Aguilar, quien lleva en la sangre la herencia de una dinastía musical que empezó con su abuela Flor Silvestre y su padre Pepe Aguilar. Su marca ha sido precisamente la autenticidad, la idea de una joven que honra la tradición con una voz propia. Por eso, escuchar a Seriani decir que ni una palabra es de ella, no solo suena a crítica, suena a traición cultural, pero más allá del morbo, hay algo fascinante en cómo estas acusaciones exponen la delgada línea entre arte y producto. Porque, seamos sinceros, la industria musical hace tiempo que juega a vender emociones empaquetadas. Las letras que hacen llorar, los acordes que parecen espontáneos,
los romances que coinciden sospechosamente con lanzamientos, todo responde a una maquinaria perfectamente engrasada. Y si alguien como Seriani decide levantar la tapa, no lo hace por capricho, lo hace porque sabe que ahí hay material que huele a gasolina. Lo curioso es que ni Nodal ni Ángela han respondido directamente. Silencio absoluto. Ni una historia, ni un tuit, ni una indirecta en concierto. Y eso, para quienes conocen cómo funcionan las crisis mediáticas, es significativo, porque el silencio a veces pesa más que la negación. Cuando un artista es acusado de algo que no hizo, suele reaccionar rápido, visceral, indignado, pero cuando calla, la duda se instala como una sombra larga. Mientras tanto, los fans siguen dividiéndose. Unos defienden a sus ídolos con la pasión de una religión. Otros, más escépticos, dicen que no les sorprende. Así funciona todo, comentan en los foros, y en medio de ese caos digital, Seriani sigue alimentando la hoguera. En una transmisión posterior, duplicó la apuesta y soltó: "Yo tengo los nombres de los compositores reales, pero no los voy a decir todavía. Que se sigan riendo de mí, que ya veremos quién ríe al final". Una frase que suena más a guión de película que a comentario casual, pero viniendo de él, uno ya no sabe dónde termina el espectáculo y empieza la realidad. Y es que, hay que admitirlo, Seriani entiende el juego mejor que nadie. Sabe cómo mantener al público en vilo, cómo usar la polémica como una obra de arte. No necesita gritar, solo dejar caer una frase precisa en el momento justo. Es el maestro de la insinuación peligrosa, el periodista que no se limita a informar, sino que interpreta, provoca y remueve lo que estaba dormido. Por eso, aunque muchos lo critiquen, también muchos lo siguen, porque en un mar de titulares vacíos, él entrega drama con estructura, fuego con método. Lo interesante es que esta no es solo una pelea de nombres, sino una especie de reflejo de cómo el público consume fama. Nos gusta creer que el artista escribe desde el alma, que cada verso nace de una herida real, que cada acorde cuenta una historia vivida. Pero en el fondo, lo que compramos es una ilusión, una experiencia emocional empaquetada con luces y maquillaje. Y Seriani, con su manera de dinamitar esa ilusión, se convierte en el villano que en realidad actúa como un espejo. Y hablando de espejos, lo que esta polémica revela sobre la nueva generación de cantantes es brutal. Muchos crecieron en un mundo donde la imagen es más importante que el contenido, donde tener 1 millón de seguidores vale más que tener una canción memorable. Nodal y Ángela son producto de esa era, jóvenes, guapos, virales. Pero la fama tiene un costo, y ese costo es la exposición constante, la duda permanente sobre si lo que hacen es real o simplemente marketing. Lo que más inquieta es que detrás de todo esto hay un patrón que se repite. Cuando un artista crece demasiado rápido, alguien suele encargarse de recordarle que está en deuda con algo o con alguien. Seriani no solo habla desde el chisme, habla desde una especie de justiciero del entretenimiento, una figura que denuncia la manipulación detrás del glamour. Aunque claro, también se beneficia de ese mismo sistema. Sus revelaciones son el combustible de su éxito, y esa es la paradoja. Critica el fuego mientras se calienta con él. Sin embargo, lo cierto es que su señalamiento despertó una conversación necesaria. Porque ¿por qué seguimos midiendo la autenticidad de un artista por si escribe o no sus letras? Algunos de los cantantes más legendarios del mundo nunca escribieron una sola línea. Frank Sinatra no componía, Elvis tampoco, y nadie les quitó mérito. Pero en el caso de Nodal y Ángela, el problema es distinto. Su imagen se construyó sobre la idea de la autoría. Y cuando esa base se tambalea, todo lo demás se resquebraja. En este punto de la historia, la pregunta no es si Seriani tiene razón, sino qué efecto tendrá su declaración. Porque en el mundo del entretenimiento, la verdad importa menos que la narrativa. Y la narrativa ahora dice que Nodal y Ángela están bajo sospecha. Los memes ya corren. Los TikToks con frases como "no escriben" ni "los buenos días" acumulan millones de vistas, y cada nuevo silencio suyo se interpreta como una confirmación tácita. Es un espectáculo dentro del espectáculo. Pero, ¿y si todo esto fuera una jugada más? Porque hay quienes sospechan que Seriani no lanza estas bombas sin calcular su impacto mediático. Cada palabra suya puede traducirse en miles de visualizaciones, en tendencia asegurada. Y en un ecosistema donde el algoritmo premia el escándalo, decir algo así no es solo una denuncia, es una inversión. Un movimiento estratégico que asegura atención, relevancia y, claro, rating. Y no es que eso le quite peso a lo que dice. Todo lo contrario. Hace que la línea entre periodismo y show se vuelva aún más difusa.
Es el mismo fenómeno que ocurre cuando un político lanza una frase polémica sabiendo que todos los noticieros la repetirán. Seriani juega ese juego con precisión quirúrgica. No necesita tener toda la verdad, le basta con plantar la semilla de la duda. El resto lo hace el público, que con su curiosidad, sus comentarios y sus me gusta, se encarga de regar la polémica hasta convertirla en selva. Si uno se detiene a pensar, la historia tiene todos los ingredientes de un drama moderno. Un periodista temido, dos estrellas jóvenes en la cima de su fama, un secreto insinuado y una audiencia sedienta de revelaciones. Es el tipo de historia que ni Netflix podría escribir mejor. Y como en toda buena trama, hay un momento de tensión, el silencio antes de la respuesta. Porque tarde o temprano alguien va a hablar, y cuando lo haga, el ruido será aún mayor. Mientras tanto, los medios tradicionales tratan de subirse al tren. Algunos replican las declaraciones de Seriani con tono de escándalo, otros lo desmienten, y unos cuantos intentan mantenerse neutrales, aunque en el fondo saben que lo que vende no es la verdad, sino el conflicto. Y ahí es donde el público se vuelve juez y parte, opinando desde su sofá con la misma intensidad con la que antes se debatían temas políticos o deportivos. Porque hoy, la música y el drama se consumen en la misma dosis. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, porque lo que viene promete ser aún más explosivo. Este tipo de historias apenas muestran la punta del iceberg de un sistema que fabrica ídolos con tanta rapidez como los destruye. Lo que Seriani expuso no es solo una acusación, es un síntoma de cómo la fama moderna se sostiene sobre columnas de humo. Volviendo a Nodal y Ángela, hay algo que merece reconocerse. Su talento vocal es innegable. Lo que se discute no es si cantan bien, sino cuánto de lo que cantan les pertenece. Y eso, en una industria tan controlada por productores, managers y disqueras, es una pregunta incómoda. Quizá el problema no sea que no escriban, sino que nunca se atrevieron a decirlo. Porque si de verdad todo es transparente, ¿por qué no salir y aclararlo? Un simple trabajo con un equipo de compositores bastaría. Pero no. El silencio, nuevamente, se vuelve protagonista. En este punto, la situación parece un tablero de ajedrez. Seriani movió su pieza y dejó al otro lado con la obligación de responder o rendirse. Nodal y Ángela por ahora observan. Y cada día que pasa, el público interpreta su quietud como estrategia. Tal vez esperan que el ruido pase, que el público se distraiga con otro escándalo, como suele ocurrir. Pero hay rumores de que detrás de cámaras ya se están moviendo abogados y publicistas, intentando decidir si conviene demandar, desmentir o simplemente ignorar. Y cualquiera de las tres opciones puede ser peligrosa. Porque si lo desmienten, Seriani podría contraatacar mostrando pruebas. Si lo demandan, el tema se judicializa y gana más visibilidad. Y si lo ignoran, parece que aceptan la acusación. Un dilema perfecto. Y el argentino, mientras tanto, disfruta el espectáculo con la seguridad de quien sabe que ya ganó la primera batalla. La del ruido. Hay algo casi poético en todo esto. Una historia sobre canciones que tal vez no fueron escritas por quienes las cantan, contada por un hombre que sí escribe cada palabra que lanza, aunque muchas duelan. Seriani se ha ganado el papel de villano brillante. El tipo que dice lo que nadie se atreve, el que cruza líneas morales en nombre de la verdad o del rating, según a quien le preguntes. Pero en el fondo, su figura expone una contradicción cultural. Amamos la honestidad hasta que nos muestra algo que preferimos no ver. Y aunque a muchos les cueste admitirlo, lo que él dijo reabre una conversación profunda sobre la autenticidad en el arte. ¿Qué hace a un artista genuino? ¿El talento? ¿La voz? ¿La historia que vende? Si Ángel Aguilar canta letras que no son suyas, ¿eso le quita mérito a su interpretación? Si Nodal transforma canciones escritas por otros en himnos de desamor, ¿deja de ser un artista? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Y al final, quizá el verdadero problema no sea que no escriban, sino que no lo digan con honestidad. Lo cierto es que, en este punto, el daño ya está hecho. La duda está sembrada y el público, que tiene memoria corta pero curiosidad larga, esperará la próxima chispa. Y si algo caracteriza a esta historia, es que todavía no terminó, porque cada declaración, cada silencio, cada gesto en el escenario se analizará con lupa. Y la prensa del espectáculo no va a soltar este hueso tan fácilmente. Si llegaste hasta aquí, dale al botón de suscribirte, porque este canal es de los pocos que te cuentan lo que pasa sin maquillar la verdad. Lo que Seriani soltó hoy es solo un capítulo de una historia mucho más grande, una donde la autenticidad y la fama pelean cuerpo a cuerpo en un ring sin reglas. Y como toda buena pelea, todavía no sabemos quién ganará,
Pero una cosa es segura. En este mundo donde la música se produce en serie y la sinceridad se edita con autotune, la voz más incómoda suele ser la que más se acerca a la verdad. Y aunque a muchos les duela admitirlo, Javier Seriani acaba de recordarnos que detrás del brillo del escenario siempre hay sombras. Sombras que, tarde o temprano, alguien termina iluminando con una frase que nadie quería escuchar. Y esas sombras, esas que nadie quiere mirar de frente, son las que sostienen el peso del espectáculo. Son los contratos donde se pacta hasta la lágrima, los estudios donde la espontaneidad se graba en 20 tomas, las reuniones en las que un grupo de productores decide qué emoción conviene vender esta semana. No es casualidad que Seriani haya elegido justo ese punto para clavar la aguja, porque cuestionar la autoría en un mundo que vive de la ilusión del «yo lo escribí con el corazón» es como abrir una ventana en medio de un set de grabación. Deja entrar aire, pero también deja ver los cables, los reflectores y el maquillaje corrido. Y es que, por más incómodo que resulte, lo que dijo no vino de la nada. En la industria, todos saben que existen los llamados song doctors, compositores anónimos que se encargan de pulir, corregir o directamente crear canciones completas que luego aparecen firmadas por artistas famosos. A veces esos escritores firman acuerdos de confidencialidad tan estrictos que ni siquiera pueden contar que participaron en un éxito mundial. Ganan bien, sí, pero permanecen en las sombras. Es un pacto silencioso. Tú pones el arte, yo pongo la cara. Y mientras el público llora con una letra creyendo que salió del alma del cantante, en realidad salió del teclado de un desconocido en un estudio de Los Ángeles o Ciudad de México. Seriani, que lleva años oliendo los secretos detrás del glamour, sabe perfectamente que ese sistema existe. Pero el golpe maestro fue personalizarlo, ponerle nombre y apellido, apuntar hacia figuras que representan la pureza del talento nacional. Nodal, el chico rebelde que parecía escribir desde la herida, y Ángela, la joven que heredó una dinastía y la modernizó. Tocarlos a ellos era tocar un símbolo. Por eso su frase no solo fue una acusación, fue una provocación diseñada con precisión de cirujano. Imagina por un momento el efecto interno. Las disqueras revisando sus contratos, los compositores en el anonimato enviando mensajes cifrados, los managers calculando daños. Porque cuando alguien dice «yo sé quién les escribe», no está hablando solo de ego artístico, está hablando de dinero. Las regalías, los créditos, los derechos de autor. En la industria musical, un nombre en los créditos puede valer millones. Y si de pronto se pone en duda quién merece estar ahí, la tormenta no es solo mediática, es legal. Detrás de cada balada que rompe corazones hay toda una ingeniería. A veces, un verso que suena natural y sencillo pasa por 10 manos antes de llegar a grabarse. Un productor propone un cambio, otro ajusta una rima, alguien elimina una palabra muy regional, otro la traduce a un tono más internacional. Al final, el artista llega, canta, interpreta y se lleva los aplausos. Y no hay nada de malo en eso, siempre que se diga, pero cuando se oculta, cuando se vende como un acto genuino de inspiración, ahí es donde el discurso de Seriani se vuelve un espejo incómodo. Él lo sabe, lo disfruta. Juega con la incomodidad como un ajedrecista con su pieza favorita. Lo interesante es que no necesita decir nombres para hacer daño. Basta con insinuar. Su poder radica en eso, en dejar al público con la duda. Y esa duda, multiplicada por millones de reproducciones, se convierte en verdad emocional. Porque en el mundo del espectáculo, lo que se siente real termina siendo más fuerte que lo que es real. Por eso su tono fue tan calculado, casi teatral. No gritó, no insultó, solo afirmó con seguridad como quien comparte una obviedad que los demás prefieren callar. Lo que a simple vista parece un arranque de chisme, es en realidad una coreografía perfectamente ensayada. Seriani entiende el lenguaje del espectáculo tanto como los artistas que critica. Y aunque muchos lo llaman provocador o incluso cruel, su fuerza está en saber que la verdad, o al menos una versión verosímil de ella, siempre vende más que cualquier singles. Y claro, en medio de toda esta tormenta, hay otro elemento que nadie menciona. El público se ha vuelto cómplice. Consumimos autenticidad empaquetada, lloramos con letras que alguien escribió por encargo, compartimos videos donde los artistas confiesan emociones guionadas por un publicista. Es el teatro de la sinceridad. Y cuando alguien como Seriani decide romper el telón, el escándalo no es por lo que revela, sino porque nos recuerda que preferimos creer la mentira bonita antes que mirar el truco detrás. El impacto emocional de esa frase, no escriben sus canciones,
no se mide solo por su contenido, sino por su timing. Llegó justo cuando Nodal y Ángela están en la cima mediática, cuando cada paso suyo genera titulares. Era el momento exacto para que el golpe resonara más fuerte. Y lo logró. Las búsquedas, las tendencias, los hashtags, todo estalló como si se tratara de un escándalo político. Es el nuevo poder del entretenimiento. Mover masas sin necesidad de mostrar pruebas, solo con una narrativa convincente. Lo más irónico es que, si mañana Seriani mostrara documentos o nombres, probablemente ya no tendría el mismo efecto. Porque el poder de su mensaje no está en la evidencia, sino en la sospecha. La sospecha es infinita, se alimenta sola. En cambio, una prueba concreta tiene fin. Ahí radica la genialidad de su método. Él no busca cerrar historias, busca mantenerlas vivas, palpitando. Mientras tanto, dentro del círculo artístico hay silencio, sí, pero también tensión. Se comenta que varios artistas comenzaron a revisar sus contratos de composición, temerosos de que un viejo acuerdo pueda salir a la luz. La industria del regional mexicano, que por años se ha jactado de su autenticidad, se encuentra ahora bajo un reflector que no pidió. Y todo por una frase. Una simple frase lanzada en el momento justo. Eso es lo que diferencia a Seriani de un simple opinador, su instinto de cirujano del escándalo. Sabe exactamente dónde cortar para que sangre lo justo. No más, no menos. Y mientras el público debate si Nodal y Ángela escriben o no, él ya ganó. Porque lo que dijo se volvió tema de conversación, y en el universo mediático, quien marca la conversación, marca el poder. Y aunque muchos lo acusen de destruir reputaciones, la verdad es que también las fortalece. Porque cada vez que un artista es señalado, también gana visibilidad. La controversia es oxígeno. Y curiosamente, es muy probable que después de todo esto, tanto Nodal como Ángela vean aumentar sus reproducciones. Así funciona la paradoja del escándalo. Te ensucia, pero te ilumina. Al final, todo se reduce a una pregunta que flota sobre el ruido. ¿Qué preferimos, un artista real o una buena historia? Porque, seamos honestos, a veces lo que más disfrutamos no es la canción, sino el mito que la rodea. Y Seriani, sin querer o queriendo, acaba de escribir otro capítulo del mito. Un mito que, como todos los grandes mitos del espectáculo, no se construye con certezas, sino con pequeñas dosis de duda perfectamente administradas. Cada palabra, cada silencio, cada gesto en una entrevista posterior se convierte en un ladrillo de esa historia que no sabemos si es verdad o si solo queremos que lo sea, porque el público, aunque lo niegue, disfruta más el rumor que la confirmación. La confirmación mata la magia, el rumor la alimenta, y Seriani domina ese principio como un dramaturgo que entiende que la tensión se sostiene en lo que no se dice. En este punto, no importa tanto si Nodal y Ángela escriben o no. Lo importante es la narrativa que se genera a su alrededor, la del talento cuestionado, la del ídolo desenmascarado, la del periodista intrépido que se atreve a poner en jaque a los intocables. Es un triángulo perfecto, víctima, villano y público. Y en ese triángulo, todos ganan algo. Nodal y Ángela ganan visibilidad, Seriani gana relevancia, y el público gana entretenimiento con apariencia de revelación. Es casi un ritual moderno, un intercambio de emociones donde cada parte cumple su rol sin decirlo abiertamente. Además, hay una dimensión emocional que pocos notan, la decepción colectiva. Cuando alguien como Nodal se convierte en el portavoz de los corazones rotos de medio continente, su público siente que las letras son suyas también, que cada verso le pertenece. Por eso, cuando alguien sugiere que esas letras no salieron de él, no solo se cuestiona al artista, se hiere al fan. Es como descubrir que una carta de amor que te hizo llorar no fue escrita por quien amabas, sino por un tercero contratado. Y ese golpe, más que racional, es emocional. Es una traición simbólica. Seriani entiende ese punto de dolor. No necesita atacar la voz o el talento, porque el verdadero impacto está en desarmar la conexión emocional. No dice, no canta bien, ni no tiene talento. Dice algo peor, te engañó. Y eso, en el terreno del arte, es dinamita pura, porque el público perdona errores, pero no mentiras. O al menos, eso dice mientras sigue escuchando la misma canción una y otra vez. También hay un componente cultural. En América Latina, el compositor ha sido siempre una figura casi sagrada. Desde José Alfredo Jiménez hasta Juan Gabriel, la idea del artista que canta su propia historia está profundamente arraigada. Por eso, sugerir que los nuevos ídolos no siguen ese modelo es casi un sacrilegio. Seriani no solo acusa, toca la fibra del orgullo cultural. Lo que pone en duda no es solo la autoría de unas letras,
sino la autenticidad de una tradición entera. Y eso explica por qué sus palabras generaron tanto eco. Si hubiera dicho lo mismo sobre un artista de pop prefabricado, no habría pasado de una anécdota. Pero tocar el terreno del regional mexicano y del linaje Aguilar es como desafiar un templo. Es poner en cuestión una identidad colectiva que se ha construido sobre la idea de raíz, verdad y emoción. Es desafiar el relato de lo nuestro frente a lo fabricado. Por eso el público no reacciona solo con curiosidad, sino con visceralidad. Unos se sienten traicionados, otros lo defienden con fervor, como si proteger al artista fuera protegerse a sí mismos. Es la magia y la tragedia del fanatismo, amar tanto algo que cualquier grieta se siente como un ataque personal. Y Seriani, que lleva décadas lidiando con esas emociones, sabe cómo hacerlas estallar sin que le tiemble la voz. Lo interesante es que, en todo momento, mantiene un aire de control absoluto. No se muestra exaltado ni furioso. Lo dice como quien revela un dato obvio, casi con indiferencia, y esa calma amplifica el efecto. Porque cuando alguien grita, uno se defiende. Pero cuando alguien habla tranquilo y dice algo demoledor, uno escucha. Y lo que se escucha, queda. Esa frialdad calculada es su marca registrada. Su forma de mirar a cámara mientras suelta la frase, de dejar un segundo de silencio después, de arquear apenas una ceja. Es performance pura, pero performance al servicio del discurso. Porque Seriani no necesita convencerte de que tiene razón. Solo necesita que dudes. Y en el mundo actual, una duda bien colocada puede más que una verdad absoluta. La pregunta que pocos se hacen es, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que el arte también es industria? Quizá porque necesitamos seguir creyendo que detrás del brillo hay alma, que las canciones nacen de la emoción y no del Excel. Esa necesidad de creer es lo que sostiene el sistema. Y figuras como Seriani lo exponen no para destruirlo, sino para recordarnos que el show también tiene guión, que cada lágrima en cámara tiene un plan detrás, que cada confesión tiene un objetivo. Y mientras tanto, los compositores reales, esos fantasmas del éxito, siguen ahí, invisibles, viendo cómo otros se llevan la gloria. Algunos ni siquiera reclaman, porque saben que su anonimato es parte del trato. Lo curioso es que, al exponer este mecanismo, Seriani no solo desarma a los artistas visibles, también da voz a los invisibles. De algún modo, les devuelve una parte del crédito que la industria les arrebató. Es un acto de justicia mediática envuelto en escándalo. Pero por supuesto, también hay algo personal en todo esto. Seriani disfruta el rol del intruso. Le encanta ser el que se atreve a decir lo que otros callan, el que no teme quedar como villano si eso significa revelar algo que incomoda. Es su marca, su identidad profesional. Y quizás por eso el público lo ama y lo odia a la vez. Porque representa lo que muchos sienten, pero no se animan a decir. Lo fascinante es que toda esta historia, sin avanzar ni un segundo más, ya tiene vida propia. Las palabras de Seriani se repiten, se reinterpretan, se transforman en memes, en debates, en análisis. Y así, su frase original deja de pertenecerle. Ahora es del público, de los medios, de los fanáticos, de los detractores. Como toda buena historia del entretenimiento, se multiplica hasta convertirse en mito. Y el mito, una vez encendido, ya no se apaga con explicaciones. Y lo más interesante de ese mito es cómo muta, cómo se adapta a cada boca que lo repite. Porque cuando una historia entra en el circuito del espectáculo, ya no hay un solo narrador, hay miles. Cada tweet, cada video de TikTok, cada comentario en YouTube se convierte en un pequeño fragmento del relato, una reinterpretación, una versión emocional. Algunos lo adornan, otros lo exageran, unos pocos intentan desmentirlo, pero todos lo mantienen vivo. Lo que empezó como una frase en un programa se convierte en un fenómeno narrativo colectivo, donde la verdad ya no importa tanto como el impacto. Y eso, en sí mismo, es el reflejo más puro del entretenimiento moderno. El rumor se convierte en una criatura que respira por sí sola, que ya no necesita de su creador. Seriani, en cierto modo, deja de ser el dueño de su propia bomba informativa. La soltó al aire y ahora el público hace el resto. Hay algo casi científico en esa dinámica. Una pequeña partícula de duda se lanza, y las redes, como un ecosistema hipersensible, la multiplican hasta que se vuelve un virus emocional. Lo fascinante es que nadie sabe exactamente dónde está el límite entre la indignación real y el disfrute del drama. Porque una parte del público se escandaliza, sí, pero otra lo disfruta. Disfruta ver tambalear a los intocables, disfrutar la sensación de saber algo que los demás no. Y es que el morbo,
aunque todos lo nieguen, es una fuerza narrativa poderosa. Es la misma curiosidad que hace siglos llenaba teatros para ver tragedias, la misma que ahora llena timelines para ver caídas de ídolos. Nos atrae la imperfección ajena, especialmente la de quienes parecen perfectos. Nodal y Ángela representan la juventud, la belleza, el talento y el éxito. Si a eso se le agrega una mancha, por pequeña que sea, el contraste se vuelve irresistible. Es el síndrome del espejo roto. Mientras más brillante la superficie, más fascinante la grieta, y Seriani lo sabe. No hay improvisación en su manera de revelar, hay ritmo, hay pausas, hay énfasis. No lanza la frase de golpe, la prepara. Primero establece el contexto, luego siembra una insinuación, después baja la voz y deja que la bomba caiga. Esa estructura no es casual, es storytelling en estado puro. Su lenguaje es una mezcla de periodista y showman, de cronista y guionista. Y por eso, cada palabra suya tiene el peso de una escena. El público no solo escucha, imagina. Visualiza el estudio, la cara de Nodal, la reacción de Ángela, los mensajes detrás del escenario. Seriani no cuenta un hecho, construye una película en la mente del espectador. Ahí radica su poder. No necesita pruebas inmediatas porque su fuerza no está en la evidencia, sino en la imagen mental que deja. Es un arquitecto de la sospecha. Y una vez que instala esa imagen, la del artista que no escribe, la del productor que manipula, la del ídolo que finge, ya no hay manera de borrarla por completo. Incluso si mañana alguien desmiente todo, el daño narrativo ya está hecho. Porque el público, aunque perdone, no olvida. Y esa memoria selectiva es el motor de toda esta maquinaria. La gente no recordará los detalles, ni las citas exactas, ni siquiera la fuente original. Recordará la sensación. Dicen que Nodal no escribe sus canciones, que Ángela tiene escritores fantasma. Eso basta. La precisión se disuelve, pero el rumor se solidifica. Es como una melodía que se repite sin letra. Se pierde el contenido, pero se conserva el ritmo. Hay algo casi antropológico en observar este proceso. El espectáculo funciona como una gran hoguera tribal donde todos se reúnen a comentar la historia del día. Cada generación tiene su propia fogata mediática, y esta, la nuestra, se enciende en los algoritmos. Seriani simplemente lanzó la chispa, y ahora millones de personas avivan el fuego con comentarios, teorías, memes y análisis. Es una ceremonia moderna, donde la indignación y el placer se confunden. Mientras tanto, en los rincones menos visibles, hay quienes observan con una mezcla de miedo y respeto. Compositores anónimos, periodistas jóvenes, ejecutivos de disqueras. Saben que ese tipo de declaraciones pueden tener efectos colaterales. Abrir conversaciones incómodas, destapar viejos acuerdos, despertar curiosidades peligrosas. Porque cuando un rumor de este calibre se vuelve tendencia, ya no se puede controlar su dirección. Puede terminar en cualquier parte, incluso en lugares donde nadie quería mirar. Y todo esto ocurre sin que el tiempo avance un solo segundo desde la frase original. Es como una foto que se va expandiendo, ganando profundidad. En esa imagen congelada, cada detalle vibra. La expresión de Keriani, el gesto contenido de Elisa Beristain, la tensión invisible en el estudio, el silencio después de la frase. Es un instante suspendido en el aire, pero con 1000 interpretaciones simultáneas. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. Cada espectador llena los vacíos con lo que quiere creer. Algunos imaginan una conspiración musical, otros un golpe mediático, otros simplemente ven un espectáculo más. Pero todos participan, todos aportan algo a esa construcción colectiva. Es una narración coral donde la verdad se diluye, pero la emoción se multiplica. Y en el fondo, eso es lo que mantiene viva la historia, no la certeza, sino la fascinación de no saber. Lo que Seriani logró, quizás sin decirlo explícitamente, fue recordarle al público que detrás del glamour hay una arquitectura emocional perfectamente diseñada. Que la industria no vende canciones, vende sensaciones. No vende talento, vende relatos. Y cada relato necesita un conflicto, un héroe y un villano. En esta ocasión, los roles se mezclan, y ese caos es precisamente lo que lo hace tan adictivo. Hay algo casi artístico en esa confusión. El periodista se convierte en protagonista, los artistas en sospechosos, el público en juez. Es una ópera mediática donde todos cantan al mismo tiempo, sin partitura, y mientras más ruido genera, más profundo se vuelve el mito. Porque cuando una historia logra que millones discutan sobre lo que podría ser cierto, ya ganó. La verdad deja de importar. Lo que importa es la conversación que provoca. Y así, el mito de Seriani no solo revela el lado oculto de dos artistas,
sino el reflejo de una cultura entera que prefiere la emoción a la precisión. Una cultura que necesita héroes para admirar y villanos para señalar, incluso si ambos cambian de papel cada semana. Porque en el fondo, el espectáculo no es otra cosa que eso. Una sucesión infinita de relatos donde lo real y lo ficticio bailan juntos, y el público, aun sabiendo que es una danza, elige dejarse llevar.